Hola a todos. Antes de comenzar, pueden apoyar el canal con un like, suscribiéndose y comentando desde qué lugar están viendo este video y a qué hora. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, empecemos. Salí de la casa de mi amigo más tarde de lo que había planeado. Habíamos estado hablando sin mirar el reloj, y cuando finalmente me levanté del sillón y miré la hora, ya pasaba la 1 de la madrugada. Él insistió en que me quedara a dormir, pero al día siguiente tenía que trabajar temprano, y la idea de llamar para avisar que no iría no me convencía. Estaba cansado, sí, pero no tanto como para quedarme. Al menos eso creía en ese momento. Los primeros minutos del viaje fueron tranquilos. La carretera estaba completamente vacía y los campos a los lados se extendían como una mancha oscura interminable. No había casas, no había luces, no había prácticamente nada. Solo el asfalto iluminado por mis faros y el sonido constante del motor. Puse música baja, más para mantenerme despierto que por ganas reales de escuchar algo. Llevaba unos 20 minutos manejando cuando algo apareció de repente frente a mí. Frené más fuerte de lo necesario, sintiendo cómo el cinturón me apretaba el pecho. En medio de la carretera, perfectamente erguida, había una valija. No estaba caída ni de costado. Estaba parada, como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado. Me quedé mirándola unos segundos de más, intentando entender lo que estaba viendo. Pensé en bajarme a moverla, pero el cansancio y el lugar no ayudaban. No había banquina clara, y todo alrededor eran campos oscuros. Decidí pasarla por el carril contrario. Mientras lo hacía, no pude evitar mirarla otra vez. Estaba cerrada, limpia, sin ningún detalle que indicara de dónde había salido. Seguí manejando, convenciéndome de que probablemente se había caído de algún vehículo y había tenido suerte de quedar así. 5 minutos después, algo más apareció en el camino. Esta vez no frené tan brusco, pero el sobresalto fue mayor. Había una camioneta detenida atravesada parcialmente en mi carril. No tenía las luces encendidas, ni balizas, ni nada que la hiciera visible hasta que estuve bastante cerca. Me detuve detrás y toqué la bocina un par de veces. No hubo respuesta. Esperé unos segundos, mirando el interior desde mi auto. No vi movimiento alguno. Bajé un poco la ventanilla para escuchar, pero no se oía nada, ni siquiera el motor. Finalmente decidí rodearla con cuidado. Al pasar al lado, noté que tenía golpes y rayones en la carrocería, como si hubiera tenido un accidente reciente. Lo más inquietante fue que no había nadie dentro, ninguna silueta, ningún cuerpo inclinado sobre el volante, nada. Volví a mi carril y seguí avanzando, ahora completamente alerta. El cansancio había desaparecido por completo. Mi cabeza empezó a unir las cosas aunque no quería hacerlo. La valija, la camioneta, ambas en medio de la carretera, ambas sin explicación clara. Me dije que era una coincidencia, que estaba exagerando por la hora y el sueño acumulado. No llegué muy lejos antes de tener que frenar por tercera vez. Esta vez era una persona. Estaba parada en mi carril, moviendo los brazos para que me detuviera. Reduje la velocidad con cuidado. Era un hombre de unos 40 años, con el pelo desordenado y la ropa sucia. Tenía raspones visibles en los brazos y las manos. Cuando me detuve por completo, sonrió y se acercó a la ventanilla. Me habló rápido, casi atropellando las palabras. Dijo que su camioneta se había quedado sin combustible y que necesitaba que lo llevara de regreso hasta donde estaba. Mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en algo que no encajaba. Si se había quedado sin combustible, ¿por qué la camioneta estaba atravesada en la carretera? ¿Y por qué había una valija unos kilómetros antes? Le hice un par de preguntas, intentando ganar tiempo. Él respondió, pero sus explicaciones
cambiaban sutilmente. Noté que hablaba sin darme espacio para pensar, como si quisiera mantenerme ocupado. Fue entonces cuando miré por encima de su hombro y vi algo que me heló por completo. Entre los cultivos, a un costado del camino, sobresalía la parte trasera de un auto. Apenas se veía, pero estaba ahí. En ese instante supe que algo estaba muy mal. Mi mirada volvió rápido al hombre frente a la ventanilla, intentando que no notara el cambio en mi expresión. Él seguía hablando, moviendo las manos con nerviosismo, repitiendo que solo necesitaba un favor, que estaba agotado y que la noche lo había sorprendido. Pero ya no estaba escuchando realmente sus palabras. Mi cabeza se había quedado fija en esa imagen. El auto oculto entre los cultivos, demasiado lejos del camino como para ser un accidente normal. Le dije que no podía ayudarlo, que tenía prisa y que ya había llamado a la policía para avisar sobre la camioneta detenida más atrás. No era cierto, pero necesitaba ver su reacción. Su sonrisa desapareció de inmediato. Por una fracción de segundo, su rostro se endureció y sus ojos se abrieron más de lo normal. Fue un cambio sutil, pero suficiente para confirmar que algo no estaba bien. Intenté subir la ventanilla con calma, pero él dio un paso adelante y apoyó la mano contra el vidrio, deteniéndola. Empezó a golpear suavemente, no como alguien desesperado, sino como alguien molesto. Me pidió que bajara la ventana otra vez, esta vez con un tono más firme. Sentí un nudo en el estómago. Negué con la cabeza y volví a decir que no. Fue entonces cuando su actitud cambió por completo. Su voz se elevó y empezó a insultarme, golpeando el vidrio con más fuerza. Encendí el motor sin pensarlo más. En el reflejo del parabrisas vi que se alejaba un paso, pero no parecía sorprendido, más bien frustrado, como si algo no hubiera salido según lo planeado. Aceleré y pasé a su lado, dejando atrás al hombre, la camioneta y ese tramo de carretera que ya no quería volver a ver. Mientras avanzaba, miraba constantemente por los espejos, esperando verlo correr detrás de mí o ver luces encenderse en la oscuridad. Nada pasó. El camino volvió a quedar vacío, silencioso, demasiado normal para lo que acababa de ocurrir. Un par de minutos después, mis manos empezaron a temblar. La adrenalina estaba bajando y con ella llegó el miedo real, ese que aparece cuando ya estás a salvo y te das cuenta de lo cerca que estuviste del peligro. Saqué el teléfono y llamé a emergencias. Les conté todo lo que había visto: la valija, la camioneta, el hombre, el auto oculto en los cultivos. Me pidieron que siguiera manejando hasta un lugar seguro y que no regresara. Más tarde, ya en casa, casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la escena una y otra vez, buscando señales que quizás había pasado por alto. A la mañana siguiente, la policía se comunicó conmigo. Habían encontrado el auto entre los cultivos. No pertenecía al hombre de la carretera, era de otra persona, alguien que había desaparecido días antes. No me dieron muchos detalles, solo lo suficiente para que entendiera la gravedad de lo que había evitado. La camioneta ya no estaba cuando llegaron, tampoco el hombre. Nunca lo identificaron oficialmente. Lo que sí me dijeron fue que la valija encontrada en la carretera había sido colocada a propósito, probablemente para obligar a los conductores a frenar o bajarse del auto. Durante semanas, cada vez que manejaba de noche, sentía esa misma tensión en el pecho. Me costaba confiar en cualquier imprevisto en la carretera. Si veía algo fuera de lugar, no me detenía. Seguía de largo, aunque pareciera inhumano. Aprendí que no todo pedido de ayuda es lo que parece, y que hay situaciones en las que escuchar tu instinto puede marcar la diferencia entre llegar a casa o no hacerlo. Nunca supe exactamente qué planeaban hacer conmigo. Tal vez solo necesitaban que alguien se detuviera una vez más. Tal vez el error fue que miré demasiado, que hice demasiadas preguntas.
Lo único seguro es que esa noche estuve a segundos de convertirme en otra historia que alguien más contaría. Los días siguientes fueron extraños. Aunque había vuelto a mi rutina normal, todo se sentía ligeramente desajustado, como si algo invisible se hubiera movido de lugar. Cada vez que manejaba, incluso de día, prestaba atención a detalles que antes ignoraba. Autos detenidos en lugares raros, objetos en la banquina, personas caminando solas por tramos donde no debería haber nadie. Mi cabeza seguía regresando a esa noche, repasando cada decisión, cada segundo. Un par de semanas después, recibí otra llamada de la policía. No era para pedirme más información, sino para informarme de algo que, según dijeron, tenía derecho a saber. El hombre que había sido dueño del auto encontrado en los cultivos había sido declarado oficialmente como víctima de homicidio. No me dieron detalles gráficos, pero fue suficiente para que el estómago se me cerrara por completo. El lugar donde encontraron su cuerpo no estaba lejos de donde yo había visto sobresalir el vehículo. Lo que más me perturbó no fue el crimen en sí, sino la claridad con la que entendí mi posición en todo eso. Yo no había sido un simple testigo casual, había sido un objetivo potencial. Alguien había preparado la escena con paciencia, la valija primero, para forzar una reacción, la camioneta después, para crear confusión, y finalmente el hombre listo para intervenir cuando el conductor estuviera vulnerable. Nada de eso era improvisado. Pensé mucho en el momento exacto en que decidí no bajar del auto. No fue valentía, fue una sensación incómoda, casi física, que me decía que algo no encajaba. Si hubiera estado más cansado, más apurado o simplemente más dispuesto a ayudar sin pensar, la historia habría terminado de otra forma. Esa idea me persiguió durante noches enteras. Volví a hablar con mi amigo, el mismo de cuya casa había salido esa madrugada. Le conté todo con más detalle del que había dado antes. Se quedó en silencio durante un buen rato y después me dijo algo que no había considerado. Dijo que ese tipo de lugares, esas rutas largas y vacías, eran perfectas para ese tipo de personas. No porque no hubiera testigos, sino porque ahí las decisiones se toman rápido y en soledad. Nadie te ve dudar, nadie te corrige. Con el tiempo, el miedo más intenso se fue diluyendo, pero no desapareció del todo. Se transformó en algo más estable, más silencioso. Una especie de alerta permanente. Dejé de manejar de noche siempre que podía. Si no tenía opción, avisaba a alguien de antemano, compartía mi ubicación y evitaba caminos secundarios. No porque creyera que algo así iba a repetirse exactamente igual, sino porque entendí que no fue mala suerte lo que me salvó, sino una suma de pequeñas decisiones correctas. Nunca volví a pasar por esa carretera, ni siquiera de día. Hay rutas alternativas, más largas, más transitadas, que prefiero tomar aunque me demore. Cada tanto cuando escucho historias parecidas en las noticias o en conversaciones ajenas, siento un escalofrío conocido. Sé reconocer ese patrón ahora. Sé cómo empieza. A veces pienso en la persona del auto oculto entre los cultivos, en cómo probablemente también vio algo raro, algo fuera de lugar, y aún así decidió detenerse. Quizás quiso ayudar, quizás solo fue curioso, nunca lo sabré. Pero su historia terminó ahí, en un punto perdido del mapa, mientras la mía siguió adelante por una decisión tomada en segundos. Esa noche aprendí algo que no me enseñaron nunca, que no todas las trampas se ven como trampas. Algunas se presentan como pedidos simples, como coincidencias, como oportunidades para hacer lo correcto. Y que, en ciertos lugares y momentos, lo más seguro no es ser valiente ni solidario, sino seguir avanzando sin mirar atrás.
Acepté el pedido casi sin mirar los detalles. Era tarde, la noche estaba lenta y llevaba más de media hora dando vueltas sin que entrara nada. Cuando apareció la notificación, solo vi que era una entrega pagada y que no estaba tan lejos. Recogí la bolsa en el restaurante y salí de inmediato, siguiendo las indicaciones del mapa mientras escuchaba música baja para mantenerme despierto. El trayecto comenzó normal, pero a los pocos minutos noté que el GPS me estaba sacando de la zona habitual. Dejé atrás las calles iluminadas y entré en una carretera más angosta, flanqueada por árboles altos y sin casas visibles. No me preocupé demasiado. Ya había hecho entregas en zonas alejadas antes, y muchas veces terminaban siendo casas viejas escondidas entre el bosque. Después de unos 15 minutos, el mapa indicó que estaba llegando al destino. Lo extraño fue que no me pidió girar ni entrar en ningún camino. Simplemente marcó un punto a la derecha de la carretera. Reduje la velocidad y miré con atención. No había ninguna casa, ningún portón, ningún camino de acceso, solo árboles y oscuridad. Pensé que tal vez el GPS estaba fallando. Me detuve a un costado y volví a buscar la dirección en otra aplicación. Ambas me llevaban exactamente al mismo punto. Bajé la ventanilla y observé el borde del bosque, tratando de detectar alguna entrada poco visible. No vi nada. Fue entonces cuando decidí llamar al cliente para aclarar la situación. El teléfono sonó una sola vez antes de que atendieran. Una voz masculina respondió, tranquila, como si estuviera esperando la llamada. Le expliqué dónde estaba y le dije que no veía ninguna casa. Me respondió que estaba en el lugar correcto, que había un acceso pequeño hacia el bosque, difícil de notar desde la carretera. Me pidió que bajara del auto y mirara con más atención. Mientras hablaba, algo llamó mi atención. Entre los árboles, a unos metros de donde estaba detenido, apareció una luz tenue. No era una linterna potente ni una lámpara fija. Parecía más bien el brillo breve de un celular encendiéndose y apagándose. Se lo mencioné, pero él solo dijo que sí, que era él, que me estaba señalando el camino. Miré de nuevo y, esta vez, distinguí una línea apenas marcada en el suelo, como si alguien hubiera pasado por ahí muchas veces. No era un camino propiamente dicho, solo una franja de tierra irregular que se internaba entre los árboles. El hombre me dijo que caminara por ahí unos metros, que su casa estaba muy cerca. Colgué sin responderle enseguida. Algo no me gustaba. No había escuchado ningún vehículo, ningún paso, nada que indicara que alguien estuviera realmente cerca. Además, ¿por qué no salir a la carretera a recibir el pedido? ¿Por qué pedirle a un repartidor que entrara solo al bosque en plena noche? Decidí no seguir caminando. Dejé la bolsa en el suelo, justo al costado del asfalto, y envié un mensaje por la aplicación avisando que no podía completar la entrega en ese punto. Mientras lo hacía, escuché movimiento entre los árboles, hojas pisadas, pasos rápidos, pero contenidos. No pude ver a nadie, pero la sensación de estar siendo observado se volvió inmediata y pesada. Subí al auto sin perder tiempo y arranqué. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. La luz en el bosque volvió a aparecer por un segundo y luego desapareció. No volví a mirar atrás. Esa noche no pasó nada más, pero el malestar no se fue rápido. No supe si había sido una broma, una trampa o algo peor. Solo tuve claro una cosa. Si hubiera caminado unos metros más dentro del bosque, no habría tenido a nadie alrededor para escucharme o ayudarme. Durante el resto del camino, no pude relajarme. Aunque ya estaba de vuelta en una zona más iluminada, la sensación de incomodidad seguía ahí, instalada en el pecho como un peso constante. Bajé la música y conduje en silencio, repasando cada detalle de lo que había pasado, buscando una explicación simple que no terminaba de convencerme. Podía haber sido un error del GPS, una casa mal ubicada,
alguien extraño pero inofensivo. Sin embargo, nada de eso encajaba del todo. Unos minutos después, la aplicación me notificó que el cliente había cancelado el pedido. No dejó ningún mensaje ni intentó volver a llamarme. Eso me llamó la atención. Si realmente esperaba la comida, lo lógico habría sido insistir o al menos explicar mejor cómo llegar. En cambio, todo terminó de forma abrupta, como si el objetivo ya no existiera una vez que me fui. Decidí seguir trabajando, pero acepté solo pedidos cortos y dentro de la ciudad. Aún así, cada vez que el mapa me mostraba una calle poco conocida o una zona oscura, sentía un nudo en el estómago. Me di cuenta de que estaba más tenso de lo habitual, mirando constantemente los espejos y los costados de la carretera, como si esperara ver esa luz tenue entre los árboles otra vez. Al llegar a casa, ya de madrugada, me costó dormir. Cada ruido me hacía abrir los ojos. El recuerdo de los pasos entre las hojas volvía una y otra vez, junto con la idea de lo vulnerable que había estado en ese momento. No había cámaras, no había testigos, no había forma rápida de pedir ayuda si algo salía mal. Todo dependía de una decisión tomada en segundos. A la mañana siguiente, revisé el historial del pedido. La cuenta del cliente ya no existía. No estaba desactivada ni suspendida. Simplemente había desaparecido. Pensé que tal vez era una coincidencia, que había borrado su perfil después de cancelar, pero la combinación de cosas empezaba a ser demasiado precisa. Dirección inexistente, pedido nocturno, indicaciones para entrar al bosque, cuenta eliminada. Hablé del tema con otro repartidor que conocía desde hacía tiempo. Le conté lo ocurrido sin exagerar nada, solo los hechos. No se sorprendió tanto como esperaba. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. Entregas a lugares que no existían, clientes que pedían que entraran a edificios abandonados, caminos sin salida, zonas donde no debería haber nadie esperando comida a esas horas. En la mayoría de los casos no pasaba nada, pero en otros la gente simplemente dejaba de aceptar pedidos nocturnos después de una experiencia puntual. Eso fue lo que más me inquietó. No era una historia única. No era una casualidad aislada, era un patrón que se repetía lo suficiente como para que algunos ya lo consideraran parte del riesgo del trabajo. Me pregunté cuántas personas habrían seguido caminando por ese sendero improvisado, convencidas de que solo faltaban unos metros más para terminar el pedido. Con el paso de los días, la imagen de la luz en el bosque se volvió más persistente en mi memoria. No era una luz fija ni desesperada. Era breve, controlada, como si alguien supiera exactamente cuándo mostrarla y cuándo ocultarla. Eso me hacía pensar que no estaba improvisando, que no era alguien perdido o confundido. Había intención detrás de ese gesto. Nunca supe qué había realmente ahí dentro. Tal vez una casa precaria, tal vez alguien esperando una oportunidad, tal vez nada. Pero lo inquietante no fue la falta de respuestas, sino lo fácil que habría sido avanzar unos pasos más sin cuestionarlo. Bastaba con querer terminar el trabajo, con no querer discutir, con no parecer exagerado. Desde entonces cambié algunas reglas personales. No entro a zonas sin iluminación clara. No bajo del auto si no veo un acceso evidente. No sigo instrucciones que no estén reflejadas claramente en el mapa. Prefiero una mala calificación o un pedido cancelado antes que quedarme con la duda de qué habría pasado si daba un paso más. Esa noche entendí que no todas las amenazas se presentan de forma directa. Algunas llegan disfrazadas de rutina, de notificaciones comunes, de trabajos simples, y que a veces la diferencia entre volver a casa o no hacerlo está en escuchar esa incomodidad que aparece sin saber bien por qué. Pasaron varias semanas antes de que pudiera pensar en esa noche sin sentir el mismo sobresalto en el cuerpo.
El recuerdo no se fue de golpe, se fue acomodando en un rincón incómodo de la memoria, apareciendo cada vez que aceptaba un pedido tarde o veía el mapa desviarse hacia zonas que no reconocía. Aún así, seguí trabajando. Necesitaba el dinero y en el fondo también necesitaba convencerme de que lo ocurrido no había sido tan grave como parecía. Una noche, casi un mes después, recibí otro pedido que me hizo frenar en seco. No era la misma dirección, pero el patrón se parecía demasiado. Zona periférica, pocos datos, entrega cerca de un tramo de carretera sin iluminación. Dudé durante unos segundos antes de aceptarlo. Al final lo rechacé y me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y culpa absurda, como si estuviera fallando en algo que se esperaba de mí. Empecé a prestar más atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Los nombres de usuario demasiado genéricos, las cuentas nuevas sin historial, las instrucciones vagas. Me di cuenta de que, en la mayoría de las entregas normales, todo fluía sin fricción. Dirección clara, mensajes breves, alguien esperando del otro lado. Cuando algo se desviaba de ese esquema, casi siempre había una razón y no siempre era inocente. Una tarde decidí volver a pasar por la carretera donde había ocurrido todo, pero de día. Quería ver el lugar con otra luz, literalmente. El bosque seguía ahí, denso y silencioso. El borde del asfalto estaba limpio, sin rastros de nada extraño. Caminé unos metros por la banquina, mirando hacia donde había visto la luz aquella noche. Desde afuera, el sendero apenas se distinguía. Era tan sutil que si no supieras que estaba ahí, no lo notarías. Eso fue lo que más me inquietó. No era un camino improvisado por una sola vez. Había sido usado antes. No avancé más. No sentí la necesidad de hacerlo. Me bastó con confirmar que no había imaginado todo. Volví al auto con una sensación rara, como si hubiera invadido un lugar que no me correspondía, incluso a plena luz del día. Con el tiempo, dejé de trabajar de madrugada. Ajusté mis horarios, acepté menos pedidos y busqué otras formas de complementar el ingreso. Algunos amigos me dijeron que estaba exagerando, que en cualquier trabajo hay riesgos. Tal vez tenían razón. Pero ninguno de ellos había estado parado solo, en medio de la noche, escuchando pasos que no podía ver, con una voz desconocida pidiéndole que avanzara un poco más hacia la oscuridad. Nunca supe quién estaba realmente al otro lado del teléfono. Nunca supe si había una casa, una persona sola o algo peor esperando más adentro del bosque. Y esa falta de cierre fue lo que más me marcó. No hubo policía, no hubo investigación, no hubo titulares, solo una entrega cancelada y una cuenta borrada. A veces pienso en cuántas decisiones pequeñas tomamos cada día sin darnos cuenta del peso que pueden tener. Aceptar un pedido, seguir una indicación, confiar en una voz. Esa noche, la diferencia estuvo en detenerme a pensar unos segundos más de lo habitual, en escuchar esa incomodidad que no sabía explicar, pero que insistía. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por qué ya no hago entregas de noche, no entro en detalles. Solo digo que aprendí a elegir mejor mis límites. Porque hay lugares a los que uno puede llegar por error y otros a los que no debería llegar nunca. Era pasada la medianoche cuando acepté el pedido. No había mucho movimiento esa noche y ya llevaba un rato dando vueltas sin que apareciera nada mejor. Así que no lo pensé demasiado. Recogí la comida en el restaurante, confirmé la entrega y dejé que el GPS me marcara el camino. Todo parecía normal al principio, uno de esos pedidos rutinarios que haces casi en automático. El trayecto fue tranquilo. Las calles estaban vacías y yo iba más concentrado en mantenerme despierto que en el destino en sí. Cuando faltaba alrededor de un minuto para llegar,
El mapa me indicó que girara hacia una zona que no reconocí de inmediato. Parecía un área comercial, pero no como las habituales. Los edificios se veían viejos, algunos con ventanas rotas o carteles gastados, y la vegetación estaba crecida, como si nadie se hubiera ocupado del lugar en años. Reducí la velocidad sin darme cuenta. Había algo incómodo en ese sitio, una sensación difícil de explicar. No era miedo todavía, más bien una alerta leve, como si algo no encajara del todo. El GPS me llevó hasta un estacionamiento amplio, casi vacío, detrás de un edificio bajo y deteriorado. Me detuve y revisé los detalles del pedido. El cliente me había enviado un mensaje diciendo que me esperaba en una puerta metálica gris en la parte trasera del edificio. Bajé del auto con la bolsa en la mano y caminé hacia donde indicaba el mapa. A medida que me acercaba, confirmé que no estaba en la entrada principal. Era claramente la parte trasera. Puertas sin señalización, salidas de emergencia, accesos de servicio. Ninguna luz fuerte, solo una iluminación tenue que apenas alcanzaba para ver el suelo. Cuando encontré la puerta gris, mi teléfono vibró otra vez. El cliente escribió que entrara y dejara la comida adentro. No decía dónde exactamente, solo pásala y déjala dentro. Dudé un segundo. Nunca me había pedido alguien algo así en un edificio comercial a esas horas, pero tampoco era algo completamente inédito. Pensé que tal vez había alguien trabajando de noche o cuidando el lugar. Abrí la puerta y entré. El interior era un pasillo largo, con luces débiles en el techo que apenas iluminaban. No había ventanas. El aire se sentía pesado, como encerrado. Avancé unos pasos, esperando ver una recepción, una persona o al menos algún indicio claro de dónde dejar el pedido. No vi nada. Solo puertas cerradas a los lados y el eco de mis propios pasos. Saqué el teléfono para escribirle al cliente y preguntarle dónde quería que dejara la comida. En ese mismo instante, escuché un clic seco detrás de mí. Giré la cabeza de inmediato. La puerta por la que había entrado estaba cerrándose. Caminé rápido hacia ella y tiré de la manija. No se abrió. Probé otra vez, con más fuerza. Nada. Sentí como el pulso se me aceleraba. Golpeé la puerta con la mano libre, esperando que alguien respondiera del otro lado. No escuché nada. El silencio del pasillo se volvió opresivo, casi físico. Miré alrededor buscando otra salida. Al fondo del pasillo había una esquina que daba a otro corredor. No tenía muchas opciones. Respiré hondo, ajusté mejor la bolsa para no soltarla y empecé a caminar hacia adelante, con el teléfono en la mano y el corazón golpeándome en el pecho. Cada paso resonaba demasiado fuerte. A mitad del pasillo, escuché una puerta abrirse en algún punto más adelante. El sonido fue claro, inconfundible. Alguien más estaba ahí dentro conmigo. Me quedé quieto por un segundo, tratando de ubicar de dónde había venido el sonido. No fue un golpe ni un portazo, sino el roce claro de una puerta al abrirse con cuidado. Alguien estaba ahí dentro y no tenía intención de hacerse notar. Sentí un cosquilleo frío recorrerme la espalda. Miré la pantalla del teléfono. No tenía señal suficiente para llamar, apenas una barra inestable que iba y venía. Avancé despacio hacia la esquina del pasillo. Cada paso me parecía demasiado ruidoso, como si el eco anunciara mi presencia antes de que pudiera ver nada. Al doblar, me encontré con otro corredor casi idéntico al primero, con las mismas luces débiles y puertas cerradas a ambos lados. Al fondo, una de esas puertas estaba entreabierta. De ahí había salido el sonido. Me detuve a unos metros. Pensé en gritar, en anunciarme, en decir que solo estaba dejando un pedido y que ya me iba, pero algo me frenó. El lugar estaba demasiado vacío, demasiado silencioso. No había radios, no había voces, no había ningún ruido que indicara actividad normal. Era como si el edificio estuviera abandonado y aún así alguien se moviera dentro. El teléfono vibró en mi mano.
Un mensaje nuevo del cliente. Sigue, ya casi estás. No decía quién era ni dónde estaba exactamente. Solo eso. El pulso me retumbaba en los oídos. Escribí rápido que la puerta por la que había entrado estaba cerrada y que necesitaba salir. El mensaje quedó en enviando unos segundos eternos antes de marcarse como entregado. No hubo respuesta inmediata. Di un paso atrás con la intención de volver sobre mis pasos y buscar otra salida. En ese momento escuché pasos. No corrían, no se apresuraban. Caminaban con calma desde el fondo del corredor, acercándose poco a poco. La puerta entreabierta se abrió un poco más, dejando escapar una sombra alargada que se proyectó sobre el piso. No esperé a ver a la persona. Giré y empecé a avanzar en dirección contraria, casi trotando, revisando cada puerta que encontraba. Probé una, luego otra, todas cerradas. Algunas ni siquiera tenían manija, solo placas metálicas lisas. El edificio parecía diseñado para que nadie pudiera salir una vez adentro. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Ese silencio repentino fue peor que oírlos acercarse. Sentí que me observaban, que sabían exactamente dónde estaba. Aceleré el paso y llegué a una puerta con un cartel pequeño y desgastado que decía «Salida». Tiré con fuerza. Cedió apenas un poco, lo suficiente para darme esperanza. Volví a tirar, usando todo el peso del cuerpo. La puerta se abrió de golpe y me encontré con otro pasillo corto que desembocaba en una salida lateral. Vi la luz del estacionamiento filtrándose por debajo. En ese instante, escuché pasos rápidos detrás de mí, ya sin intención de ocultarse. No miré atrás. Corrí como pude. Empujé la última puerta y salí al aire frío de la noche. No me detuve hasta llegar al auto. Tiré la bolsa de comida al suelo, me metí y cerré con seguro. Arranqué de inmediato, sin pensar en direcciones ni en el pedido. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. La puerta lateral del edificio estaba abierta. Una figura se quedó parada ahí, sin moverse, mirando cómo me iba. Llamé a emergencias apenas recuperé señal. Expliqué lo mejor que pude lo que había pasado, dónde estaba el edificio y cómo me habían encerrado. Me dijeron que una patrulla iba en camino, pero que tardaría al menos 15 o 20 minutos. Me quedé manejando en círculos por zonas iluminadas, sin querer alejarme del todo ni volver. Cuando finalmente regresé con los oficiales, el lugar estaba igual que antes, vacío, cerrado. La puerta trasera ya no estaba abierta. Revisaron el interior y confirmaron algo que me dejó helado. El edificio llevaba años sin funcionar. No había empleados, no había seguridad, no había actividad nocturna registrada. Nadie debería haber estado ahí. El pedido había sido hecho con una cuenta sin historial, pagado con un método difícil de rastrear. No había cámaras funcionando dentro del edificio, nada que permitiera identificar a la persona que me escribió o que caminó detrás de mí en ese pasillo. Esa noche entendí lo fácil que es cruzar una línea sin darse cuenta. Entrar por una puerta que no deberías, confiar en una instrucción que parece mínima, asumir que siempre hay una salida clara. Desde entonces, si algo no se ve bien desde afuera, no entro. No importa el pedido, la calificación o el dinero, porque hay puertas que, una vez que se cierran detrás de ti, no están pensadas para volver a abrirse. No volví a trabajar el resto de esa noche. Aunque los oficiales me dijeron que podía irme tranquilo, que ya habían tomado nota del lugar y del reporte, mi cuerpo no estaba de acuerdo. Sentía las piernas débiles y la cabeza cargada, como si todavía estuviera caminando por ese pasillo sin ventanas. Me fui directo a casa y dejé el teléfono boca abajo, sin ganas de ver notificaciones ni mensajes. Dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el clic de la puerta cerrándose detrás de mí.
No era el ruido en sí lo que me despertaba, sino lo que significaba. Esa sensación de quedar atrapado sin haber hecho nada especialmente imprudente. Solo había seguido una instrucción más del trabajo, una línea de texto en una pantalla. Al día siguiente, la aplicación me envió un mensaje automático informando que el pedido había sido marcado como no entregado y que el cliente no había vuelto a aparecer. No hubo reclamo, no hubo disputa. La cuenta desapareció del mismo modo que había aparecido, como si nunca hubiera existido. Eso me inquietó más que cualquier advertencia formal. Volví a pasar cerca de ese edificio unos días después, pero no me detuve. Desde la calle, de día, parecía incluso más abandonado de lo que había recordado. Ventanas opacas, puertas oxidadas, maleza creciendo alrededor. Nada indicaba que alguien pudiera estar usando ese lugar, y sin embargo, yo sabía que no había estado solo ahí dentro. Hablé con otros repartidores sobre lo ocurrido. Algunos escucharon con atención, otros restaron importancia. Uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que en ese trabajo el mayor peligro no siempre estaba en la calle, sino en los lugares donde nadie debería estar. Edificios vacíos, casas sin luces, zonas olvidadas. Lugares que existen fuera del ritmo normal de la ciudad. Con el tiempo, dejé de aceptar entregas en áreas industriales de noche. También empecé a leer con más cuidado cada mensaje del cliente. Si algo sonaba demasiado vago, demasiado insistente o simplemente extraño, cancelaba. Al principio me sentía exagerado, pero esa sensación se fue apagando. Prefería cargar con esa duda antes que volver a escuchar pasos acercándose en un lugar sin salida. Nunca supe qué pretendía la persona que me escribió. Tal vez solo quería asustar, tal vez buscaba algo más concreto. Lo inquietante es que no hubo forcejeo, no hubo amenaza directa, no hubo palabras claras. Todo se sostuvo en la ambigüedad, en hacerme avanzar un poco más, en cerrarme una puerta, en obligarme a reaccionar. A veces pienso que lo más peligroso de esa noche fue lo normal que parecía todo al principio. Un pedido común, un mensaje corto, una puerta que se abre. No hubo una alarma clara hasta que ya estaba dentro. Y cuando la hubo, fue demasiado tarde para salir con calma. Hoy sigo trabajando, pero con reglas distintas. No entro a edificios cerrados. No cruzo puertas que no puedo volver a abrir por mí mismo. No acepto instrucciones que no pueda verificar desde afuera. No porque crea que algo así vaya a repetirse exactamente igual, sino porque entendí que no siempre hay segundas oportunidades para corregir una mala decisión. Esa noche no terminó en tragedia, y tal vez por eso nadie más habla de ella. No hubo titulares, no hubo seguimiento, solo un susto grande y una historia que quedó guardada. Pero para mí fue suficiente. Aprendí que hay situaciones donde la confianza es un lujo que no se puede dar, y que hay lugares donde el error no es entrar, sino quedarse un segundo de más. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te acompañaron, deja un like y suscríbete. Seguimos pronto con más relatos.